Tutankamón. Las películas y la cultura popular nos han mostrado a Tutankamón como un faraón imponente, casi perfecto en su imagen. Sin embargo, su realidad biológica era mucho más compleja. Este joven gobernante, hijo de Akenatón y soberano de Egipto entre los años 1334 y 1325 a.C., no solo era reverenciado como monarca, sino que también era visto como un dios viviente. Bajo su máscara dorada y el esplendor de su reinado, se escondían los efectos de generaciones de matrimonios consanguíneos, una práctica común en la realeza egipcia que buscaba preservar la pureza de su linaje, pero que también propició la transmisión de enfermedades hereditarias. Los estudios genéticos han revelado que Tutankamón sufría diversas condiciones físicas, un pie zambo, caderas anchas que contrastaban con la imagen de un rey fuerte y un paladar hendido que afectaba su sonrisa. Además, padecía retrognatia, una mandíbula retraída que desmentía la idea de un faraón con rasgos heroicos. Su salud frágil se reflejaba en la cantidad de bastones encontrados en su tumba, alrededor de 2000, los cuales eran indispensables para su movilidad. A pesar de sus limitaciones físicas, su legado artístico y cultural perduró en el tiempo, demostrando que su reinado trascendió más allá de su frágil condición. Victoria I de Inglaterra. Conocida como la abuela de Europa, Victoria I de Inglaterra dejó una huella imborrable que se extendió mucho más allá de su reino. Su reinado, que comenzó cuando tenía solo 18 años y se prolongó desde 1837 hasta 1901, estuvo marcado por la expansión y la consolidación del Imperio Británico. Sin embargo, su linaje también trajo consigo una herencia genética que se convirtió en un secreto a voces en la nobleza, la hemofilia. En la realeza europea, los matrimonios entre parientes cercanos eran comunes para mantener el linaje puro y asegurar alianzas políticas, pero esta práctica también favoreció la propagación de enfermedades hereditarias. El origen de la hemofilia en la familia real británica ha sido motivo de especulación durante años. Se ha debatido si Victoria la heredó de sus ancestros o si surgió como una mutación espontánea. Incluso circularon rumores sobre un posible origen ilegítimo de su linaje. Lo cierto es que la hemofilia dejó una marca indeleble en sus descendientes, transmitiéndose a través de sus 9 hijos y 42 nietos, quienes, al casarse con otras familias reales europeas, contribuyeron a la expansión de esta condición en varias cortes. Así, la enfermedad, conocida como la sangre azul, afectó a distintas casas reales y se convirtió en parte de la historia de la monarquía europea. Victoria no solo heredó la corona de su abuelo, el rey Jorge III, sino también el peso de la endogamia, que dejó una serie de problemas genéticos en su descendencia. Alexis Zarevich de Rusia. En los últimos días del Imperio ruso, el joven Alexis Zarevich representaba la esperanza de una dinastía en declive. Como heredero al trono, llevaba en sus venas la promesa de continuidad, pero también la carga de una enfermedad que lo acompañó desde su nacimiento en 1904, la hemofilia. Desde su infancia, Alexis sufrió las dolorosas consecuencias de esta enfermedad, que impedía la correcta coagulación de la sangre. Cada golpe o caída podía convertirse en una amenaza mortal. Sus padres, el zar Nicolás II y la zarina Alexandra, intentaron protegerlo desesperadamente, recurriendo incluso a métodos poco convencionales para aliviar su condición. Uno de los personajes más influyentes en la vida de Alexis fue el enigmático monje Grigori Rasputín. Sus supuestas habilidades curativas y su influencia sobre la familia imperial generaron controversia y sospechas en la corte. Aunque nunca pudo curar por completo al joven heredero, la familia real confiaba en sus métodos y lo veía como una esperanza en medio de la desesperación. El gen de la hemofilia había llegado a la familia Románov a través de su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra. Así, Alexis se convirtió en uno de los últimos herederos reales afectados por esta enfermedad. Sin embargo, su destino no solo estuvo marcado por la genética, sino también por la historia. En 1918, con la revolución bolchevique en marcha, Alexis y su familia fueron ejecutados, poniendo un trágico final a la dinastía Románov y dejando en el pasado una era de reyes que, pese a su poder, no pudieron escapar de las enfermedades hereditarias. Carlos I de España y V de Alemania.
Carlos I de España y V de Alemania fue uno de los monarcas más poderosos de su tiempo, gobernando vastos territorios que abarcaban desde Europa hasta América. Sin embargo, además del peso del imperio, también cargó con la marca de su linaje, la icónica mandíbula de los Habsburgo. Esta particular deformidad maxilar, conocida como prognatismo mandibular o mandíbula de los Habsburgo, era una clara consecuencia de generaciones de matrimonios entre parientes. No solo afectaba su apariencia, sino que también le dificultaba la masticación y el habla, razón por la cual prefería comer en privado para evitar las miradas y los comentarios en la corte. Pero la mandíbula prominente no fue su único problema de salud. Carlos I también padecía epilepsia y gota, enfermedades que lo atormentaron a lo largo de su vida. La epilepsia le provocaba ataques impredecibles, mientras que la gota, una afección inflamatoria causada por el exceso de ácido úrico en las articulaciones, le generaba dolores insoportables que limitaban su movilidad. A pesar de estos problemas físicos, Carlos I fue un gobernante enérgico y estratégico. Durante su reinado, enfrentó desafíos como la Reforma Protestante, la expansión del Imperio Otomano y los constantes conflictos con Francia. Su liderazgo marcó el destino de Europa y dejó un legado que perduró más allá de sus dolencias. Con el tiempo, sus problemas de salud se agravaron, lo que lo llevó a abdicar en favor de su hijo, Felipe II, y retirarse al monasterio de Yuste, donde pasó sus últimos años. Finalmente, falleció en 1558, dejando tras de sí no solo un vasto imperio, sino también la herencia genética que seguiría afectando a los Habsburgo por generaciones. Carlos II de España. Carlos II de España, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en la península ibérica, es recordado no solo por su reinado, sino también por las consecuencias de siglos de matrimonios entre parientes. Desde su nacimiento, en 1661, su salud frágil y su apariencia débil fueron motivo de preocupación en la corte, donde no tardaron en apodarlo el hechizado, pues se creía que su estado era producto de maldiciones o fuerzas oscuras. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que la causa real de sus problemas fue la consanguinidad extrema, que afectó gravemente su desarrollo físico y cognitivo. Los estudios genéticos estiman que su coeficiente de homocigosidad, grado de herencia de genes idénticos por ascendencia común, era de aproximadamente el 25%, un nivel alarmante que reflejaba la repetición de los mismos genes a lo largo de generaciones. Carlos II sufría prognatismo mandibular, la característica mandíbula prominente de los Habsburgo, que le dificultaba el habla y la alimentación. También padecía raquitismo, lo que retrasó su capacidad para caminar, y acidosis tubular renal, una afección que alteraba su equilibrio químico. A esto se sumaban episodios de epilepsia, hidrocefalia y retraso cognitivo, lo que limitaba gravemente su capacidad para gobernar. Pero quizás la mayor de sus tragedias fue la esterilidad, consecuencia de un posible síndrome de Klinefelter, una alteración cromosómica que impidió que tuviera descendencia. Su incapacidad para engendrar un heredero desembocó en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que definió el futuro del país y puso fin a la era de los Habsburgo en España, dando paso a la dinastía de los Borbones. Carlos II falleció en 1700, dejando tras de sí un reino en crisis y una historia que se convirtió en símbolo de los efectos de la endogamia real. Jacobo I de Inglaterra y V de Escocia. Jacobo I de Inglaterra y V de Escocia, quien unificó ambas coronas en 1603, no solo pasó a la historia por su gobierno y su fuerte creencia en el derecho divino de los reyes, sino también por las dolencias que marcaron su vida. Se cree que padecía porfiria, una enfermedad genética que afecta la producción de hemo, un componente esencial de los glóbulos rojos. Esta condición hereditaria le provocaba dolores estomacales intensos, fiebres recurrentes, cambios de humor drásticos y orina de un color rojizo inusual. También se dice que sufrió episodios de confusión mental y problemas neurológicos que afectaban su capacidad de liderazgo. A pesar de estas dificultades, Jacobo I logró mantener el control del reino e impulsar proyectos culturales, como la autorización de la famosa versión de la Biblia conocida como la King James Version. Desde su infancia, mostró signos de fragilidad. No logró caminar hasta los 5 años, y su salud fue motivo de preocupación constante en la corte. Se cree que heredó la porfiria de su padre, Henry Stuart,
Lord Darnley, y que la enfermedad siguió afectando a sus descendientes en la familia real británica. Además de sus problemas físicos, su reinado estuvo marcado por conflictos religiosos entre católicos y protestantes, así como por su tensa relación con el Parlamento. Aún así, dejó un importante legado en la historia de Inglaterra y Escocia. Jacobo I falleció en 1625, dejando un trono que sería heredado por su hijo, Carlos I, y una herencia genética que seguiría afectando a su linaje durante generaciones. Jorge III de Gran Bretaña. Jorge III, uno de los monarcas más longevos de la historia británica, gobernó desde 1760 hasta 1820, un periodo en el que se produjeron grandes cambios, como la Revolución Industrial y la independencia de las 13 colonias americanas. Sin embargo, su reinado estuvo empañado por una enfermedad que afectó profundamente su vida y su capacidad de gobierno. Al igual que Jacobo I, Jorge III habría sufrido porfiria variegata, un trastorno hereditario que provoca episodios de dolor abdominal, problemas neurológicos, insomnio, confusión mental y orina de un tono oscuro o rojizo. Con el tiempo, sus síntomas se agravaron, llevándolo a episodios de delirios y alucinaciones, lo que hizo que muchos lo consideraran un rey incapaz. A partir de la década de 1780, su estado de salud comenzó a deteriorarse notablemente, con crisis cada vez más frecuentes que ponían en duda su capacidad para gobernar. Durante sus últimos años, la enfermedad lo llevó a perder la lucidez casi por completo, lo que obligó a instaurar la regencia de su hijo, el futuro Jorge IV, quien asumió el control del reino antes de su muerte en 1820. Su caso sigue siendo objeto de debate entre los historiadores y médicos. Algunos sostienen que su condición pudo haber sido agravada por intoxicación con arsénico debido a los tratamientos médicos de la época. Otros sugieren que, más allá de la porfiria, pudo haber padecido un trastorno psiquiátrico no diagnosticado. A pesar de su enfermedad, Jorge III dejó un importante legado, modernizando la monarquía británica y enfrentando con firmeza los desafíos de su tiempo. Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII, famoso por sus 6 matrimonios y por la ruptura con la Iglesia Católica que dio origen a la Iglesia Anglicana, también fue un monarca marcado por problemas de salud que influyeron en su carácter y en sus decisiones políticas. Se cree que pudo haber padecido el síndrome de MacLeod, un trastorno genético poco común ligado al cromosoma X, que afecta el sistema neuromuscular y puede provocar cambios bruscos de humor, debilidad muscular y problemas de coagulación. Esta enfermedad podría explicar su infertilidad en la madurez, su comportamiento cada vez más irascible y su deterioro físico en los últimos años de su vida. En su juventud, Enrique fue un hombre atlético y carismático, pero con el tiempo, su salud se deterioró gravemente. Un accidente durante un torneo de justa en 1536 le provocó una herida en la pierna que nunca sanó por completo, lo que le generó infecciones constantes y un dolor crónico que lo convirtió en una persona cada vez más irritable. Su movilidad se redujo, lo que lo llevó a ganar mucho peso y a desarrollar una obesidad severa. A medida que envejecía, su temperamento se volvió impredecible y paranoico. Algunos historiadores sugieren que también padecía gota y diabetes, lo que contribuyó a su progresivo deterioro. En sus últimos años, su estado físico y mental lo llevó a tomar decisiones drásticas, incluyendo la ejecución de varias de sus esposas y aliados más cercanos. Enrique VIII murió en 1547, dejando un legado de reformas religiosas y conflictos dinásticos que marcaron la historia de Inglaterra. Ricardo III de Inglaterra. Ricardo III, el último monarca de la Casa de York, es una figura envuelta en controversia, no solo por su ascenso al trono y las acusaciones de haber ordenado la desaparición de sus sobrinos, los famosos príncipes de la Torre, sino también por las afecciones físicas que marcaron su vida. Desde su nacimiento en 1452, Ricardo III sufrió escoliosis, una condición que provocó una curvatura anormal en su columna vertebral. Esta enfermedad le daba una postura asimétrica, elevando un hombro más que el otro y afectando su estatura. Aunque en su tiempo la deformidad fue vista como un signo de debilidad o incluso como una manifestación de su supuesta maldad, en realidad se trataba de una afección médica que no le impidió ser un líder militar competente. A pesar de su problema de columna, Ricardo III participó activamente en batallas y demostró ser un estratega hábil.
Sin embargo, su reinado fue breve, ya que en 1485 murió en la batalla de Bosworth, un enfrentamiento que puso fin a su dinastía y permitió la llegada de los Tudor al trono. El descubrimiento de sus restos en 2012 bajo un estacionamiento en Leicester permitió confirmar su diagnóstico de escoliosis y desmontar algunos mitos sobre su apariencia. A diferencia de la imagen exagerada que Shakespeare plasmó en su obra, Ricardo III no era un jorobado deforme, sino un hombre con una columna curvada que, aún así, pudo montar a caballo y combatir. Su historia sigue siendo objeto de debate, con algunos viéndolo como un tirano despiadado y otros como un monarca injustamente difamado por sus sucesores.